¡Mamá! Majito, debo irme. Mamá. Un niño que acaba de perder a su madre y con ella el sentido de su mundo, pero cuando una garza que habla lo guía a una misteriosa torre, todo cambia. Allí el tiempo se rompe y criaturas extrañas lo empujan a enfrentar algo más profundo que el dolor. Asimismo, lo que parece una búsqueda por su tía se convierte en un viaje al corazón de su propia pérdida, y una vez que entra en ese otro mundo, ya nada vuelve a ser igual. En una noche muy oscura, las alarmas aullaban por toda la ciudad de Tokio. El ruido despertó a un pequeño niño, quien, sin saber lo que ocurría, se acercó a una de las ventanas de su hogar para verificar a qué se debía tanto alboroto. Al ver cenizas flotando por el aire, fue a buscar a su padre, que salió a mirar hacia afuera. Inmediatamente se dio cuenta de que el hospital donde se encontraba su esposa se estaba incendiando y, desesperado, salió de su hogar en dirección al lugar de donde provenían las llamas. El niño, angustiado, fue tras él. En medio de aquel caos, Mahito Maki, de 12 años, corría desesperadamente por las calles llenas de gente que se amontonaba para ver el gran incendio. Cuando llegó al lugar, vio solo una gran columna de fuego que había consumido el edificio. Mahito aún intentaba buscar a su madre, que se encontraba dentro, pero debido a las grandes llamas no logró ver nada y el hospital se desplomó. En ese momento Mahito supo que no volvería a ver a su querida madre. Había pasado un año desde el fallecimiento de su esposa y Soichi Maki decidió mudarse, llevando a su hijo fuera de Tokio. Él era propietario de una fábrica de municiones, por lo que necesitaba estabilidad para mantener su negocio y criar a su hijo al mismo tiempo. Debido a esto, toman la decisión de volver a casarse, eligiendo a Natsuko, la hermana menor de su fallecida esposa, para ser la madrastra de Mahito. Luego de un largo viaje a las afueras de Tokio, Soichi le presenta a su hijo a la mujer con la cual vivirán en adelante. Mahito la observa consternado debido al gran parecido que tenía con su madre, pero aún así contuvo sus emociones y la saludó educadamente. El padre de Mahito les comentó que tendrían que ir solos a su nueva casa porque él tendría que dirigirse a las instalaciones de su nueva fábrica. En el trayecto, Natsuko, de manera gentil, le menciona a Mahito que ella será su nueva madre, pero él solo asiente. Natsuko, tratando de romper el hielo, acerca la mano de Mahito hacia su vientre. Es ahí cuando Mahito se da cuenta de que algo se movía y, por la sorpresa, no puede evitar abrir en grande los ojos. Natsuko se da cuenta de esto y, entre risas, le dice que ahí estaba su futuro hermanito o hermanita. Cuando ambos llegaron a la casa, Mahito observó una gran mansión al estilo oriental, con bastante vegetación a su alrededor, pero algo lo cautivó. Fue la enorme garza que se encontraba posada sobre el tejado de su nuevo hogar. Justo ahí, Natsuko lo llama al interior de su hogar para familiarizarse. Mientras ingresaban y caminaban por el corredor que pasaba por el jardín, la garza, astuta, se atraviesa en su camino dirigiéndose al pequeño lago de la mansión. Tanto Natsuko como Mahito se sorprenden por la cercanía con la cual pasó la garza, ya que era raro que estos animales se acerquen mucho a las personas. Mientras más avanzaban por la mansión, Mahito observaba el interior del lugar y se percataba de lo deterioradas que estaban las instalaciones. Sin embargo, el orden y la limpieza se podían notar por todo el ambiente. Al poco tiempo, mientras se acercaban a la sala, Natsuko vio a las mujeres ancianas que se encargaban del cuidado de la mansión y les presentó a Mahito, explicándoles que él se quedaría en la casa de ahora en adelante. Ellas se encargaron de desempacar las provisiones que había enviado el padre de Mahito y, emocionadas, conversaban sobre todo lo que podrían preparar con estas. Cuando Natsuko se dirige hacia la nueva habitación de Mahito, seguida por él, las mujeres se quedan murmurando del gran parecido que tenía Mahito con su fallecida madre. Mientras Mahito se instalaba en su habitación, por un momento trata de sentarse en su cama, pero el cansancio se apodera de él e inmediatamente se queda dormido. Luego se sumerge en una pesadilla donde Mahito ve a su madre envuelta en llamas, despidiéndose de él. Mahito, desesperado por alcanzarla, grita que él la iba a salvar. Poco después se despierta derramando pequeñas lágrimas y deja escapar un tenue «Mamá». Mahito baja las escaleras para salir por la puerta principal de la casa, siguiendo el camino que daba hasta el lago. Tan pronto como se va acercando, ve nuevamente a la garza, pero esta rápidamente sale volando hacia una gran edificación que parecía una torre alejada. Viendo cómo la garza entra al lugar, Mahito intenta seguirla a través del bosque. Es ahí cuando escucha la voz de Natsuko llamándolo. Preocupada por no haberlo encontrado en su habitación, pero sin hacerle caso alguno, Mahito continuó yendo tras la garza. Cuando llega frente a la gran torre, Mahito logra visualizar una abertura que lo podría llevar dentro. Cuando se anima a entrar, ve pequeñas plumas que la garza había dejado como una señal para que la siguiera, mostrándole el camino. El pequeño pasadizo estaba lleno de telas de araña y mucha tierra acumulada, pero esto no impidió que Mahito siguiera adentrándose, logrando así llegar a unas escaleras de la torre. No fue sino hasta que escuchó en la entrada a las ancianas de la mansión llamándolo angustiadas para que saliera de la torre y regresara con ellas.
Mahito no tuvo otra opción que hacerles caso para no preocuparlas más. Las ancianas estaban sorprendidas, porque antes no había forma de entrar, y se susurraban que si Mahito no se cuidaba, alguien se lo llevaría. Una vez que Mahito sale de la torre, habla con Natsuko para que le cuente la historia sobre la torre que él había visitado anteriormente. Ella le comenta que la torre fue construida hace mucho tiempo por el tío de su madre, quien era un hombre sumamente inteligente, pero que un día de pronto cayó en la locura por leer bastantes libros, y poco tiempo después simplemente desapareció, dejando atrás solamente un libro abierto e inconcluso. Desde entonces sus familiares trataron de buscarlo, pero no llegaron a encontrar ni una sola pista sobre su paradero. Lo que llamó más la atención fue que, después de eso, a raíz de una inundación, hubo un colapso de un pasaje que llevaba a la casa principal, y es ahí que, debajo de esa gran torre, encontraron un laberinto de túneles. Sin embargo, su abuelo, por seguridad de todos, bloqueó esa entrada. Cuando Natsuko concluye, le dice a Mahito que no vuelva a ir a ese lugar porque es peligroso. Él asiente y se despide para dirigirse hacia su habitación. Más tarde, Mahito seguía sin poder conciliar el sueño. Por tal motivo, se dirige a las escaleras a esperar a su padre. Sin embargo, su visión se torna borrosa y vuelve a recordar la pesadilla que había tenido esa misma tarde. Justo vuelve a la realidad cuando escucha a su padre llegar del trabajo. Inmediatamente se prenden las luces y Natsuko sale a darle una cálida bienvenida. Mahito, con temor a ser descubierto mientras ellos estaban en su burbuja de azúcar, regresa a su habitación. Al día siguiente, Soichi le comenta que lo llevará a la escuela. Cuando llegan en un auto, todos se sorprenden, pues no muchos podían tener uno en esa época. Él es presentado con sus nuevos compañeros y el profesor le asigna su asiento, pero se podían escuchar los murmullos por parte de sus compañeros. Sin embargo, Mahito no les tomó importancia. A la salida de la escuela se encontró con varios de sus compañeros que trataron de iniciar una pelea. Por sus provocaciones, Mahito explotó, golpeando a sus compañeros. En el camino a su hogar, la ira contenida dentro de Mahito hizo que tomara una piedra del camino y de un solo golpe se lastimó la cabeza. La sangre inmediatamente empezó a brotar sin parar. Cuando llegó a casa, fue inmediatamente atendido por las ancianas y Natsuko, quien con cuidado limpió sus heridas. Al poco tiempo, Soichi, con preocupación, se apresuró a casa y le preguntó a Mahito qué había pasado, pero Mahito, frustrado, solo le respondió que se había caído. Aún así, esta respuesta no tranquilizó a Soichi, que, con la ira contenida, dijo que iría a la escuela inmediatamente. Una vez que su padre y Natsuko salieron de su habitación, Mahito quiso descansar, pero escuchó un ruido en su ventana. Ahí estaba la garza, que, como si fuera lo más normal del mundo, empezó a hablar y exclamó el nombre de Mahito, pidiéndole que la salve. Mahito, con una confusión aparente, hizo que ésta se fuera. A la mañana siguiente, Mahito se levantó debido al ruido que generaban pisadas en el techo. Con intriga, salió a caminar cerca del lago llevando un palo en sus manos, esperando que se apareciera otra vez aquella ave. Como si hubiera adivinado, la garza salió de entre los árboles y se posó en el lago. Mahito, armándose de valentía, le preguntó qué cosa era, y esta nuevamente habló, mencionando que el elegido había aparecido y que ella lo guiaría hasta donde se encontraba su madre. Pero Mahito, con resentimiento, le dijo que su madre estaba muerta. Sin embargo, la garza le explicó que eso era solo una mentira que se crean los humanos y que él nunca fue capaz de ver el cuerpo sin vida de su madre. Es ahí cuando el ave aprovecha su estado de confusión para intentar llevarlo con engaños, pero en ese momento Natsuko dispara una flecha para ahuyentar a la garza, y esta, antes de salir volando, le dejó el mensaje a Mahito de que lo seguiría esperando. Cuando Mahito despertó, desorientado, vio como una anciana entraba a su habitación y le mencionó que había estado inconsciente por unas horas, pero Mahito solo se limitó a preguntar por la garza. La anciana, con una cálida sonrisa en el rostro, le dijo que todo había sido un sueño. Después de eso, Mahito fue a visitar a Natsuko a pedido de su padre, debido a que estaba preocupada por él, pero no podía salir de su habitación porque tenía náuseas matutinas. En la habitación de Natsuko, algo inusual llamó su atención, un arco colgado en el perchero. En el momento en que Mahito se acercó más a la cama en la que se encontraba descansando Natsuko, ella le dijo, con un gran pesar en sus palabras, que la disculpara por no haber evitado que se lastimara y que esperaba que su hermana pudiera también disculparla. Mahito solo se dispuso a salir de la habitación sin antes desearle una pronta recuperación. Apenas salió de la habitación, en una de las ventanas de la casa pudo ver afuera a la garza, quien se burlaba de él y seguía diciendo que lo estaban esperando. Desde entonces, Mahito, decidido a atrapar a la garza, se dispuso a construir un arco. Con un bambú, clavos y con las mismas plumas de la garza, pudo armar un arco con una flecha. Mientras estaba en su habitación terminando su flecha, pudo observar por la ventana a Natsuko y cómo ésta se adentraba en el bosque. Sin darle mucha importancia, siguió haciendo sus cosas, pero en ese momento, sin querer, hizo caer los libros que se encontraban apilados en su escritorio. Cuando los quiso recoger, un libro abierto llamó su atención por el mensaje que se encontraba escrito en él. El mensaje decía, para Mahito de mayor. Inmediatamente, Mahito pudo reconocer la escritura, era la de su madre. Con nostalgia, empezó a leer el contenido del libro que su madre había dejado para él. Mientras más avanzaba en su lectura, no pudo evitar que las lágrimas brotaran. Era un sentimiento desconocido para él, una mezcla entre alegría y tristeza que se apoderaron de su cuerpo.
Unas horas más tarde, afuera de la casa se escucharon los gritos de las ancianas, que preocupadas buscaban a Natsuko porque había desaparecido de su habitación. Maito, con inquietud, esperó que la acompañaría a buscarla. Él había visto que iba en dirección del bosque, por lo que estaba seguro dónde estaría. Cogió su arco y apresurado bajó. Siguiendo por donde la vio irse, él y la anciana se adentraron por un túnel de árboles. Cuando lograron salir, pudieron ver una gran entrada a una biblioteca dentro de la torre, que se notaba descuidada. Maito, decidido, gritó para que la garza lo escuchara, diciendo que había venido tal y como ella quería y que le devolviera a su tía. De pronto se pudo escuchar una respuesta de la garza pidiéndole que entrara, pero la anciana que lo acompañaba estaba aterrada porque ella no podía escuchar ninguna voz. Ella, suplicante, le dijo que no entrara porque podría ser peligroso y que lo mejor sería que regresaran. La anciana le cuestionó por qué quería salvar a la señora, ya que se notaba su disgusto hacia ella, pero Mahito le explicó que era porque la garza había dicho que su madre aún estaba viva y aunque fuera un engaño o no, él quería comprobarlo. En el momento en que Mahito cruzó la entrada del lugar junto a la anciana, la puerta detrás de ellos se cerró abruptamente. Es ahí cuando la garza emerge del techo de la torre y pide que la sigan. Mientras recorrían el pasillo, llegaron a lo que parecía ser una sala y en un mueble la garza le señala a su madre, quien se encontraba dormida. Le pide que se acerque y lo compruebe. Él, sin temor, se acerca hasta la dama y ve claramente el rostro de su madre en ella. Sin embargo, cuando intenta tocarla, esta se deshace como líquido. Mahito, con sorpresa e ira contenida, apunta inmediatamente su flecha hacia la garza que había creado esa nefasta imitación de su madre, pero ella, vacilante, le dice que intente darle con una de sus flechas en el corazón. Si falla, será ella quien lo despedace, completamente a mordiscos, y aplastará su corazón mentiroso y arrogante. Así Mahito, movido por las provocaciones, suelta la flecha que le apuntaba, pero la garza fácilmente la esquivó. Sin embargo, no se dio cuenta de que esta flecha, en un giro rápido, estaba de vuelta como si la persiguiera. Desesperada y sin saber qué pasaba, se dispuso a volar, pero de pronto se percató del por qué la flecha la seguía. Esta tenía una de sus plumas que había mudado. Siguió volando tratando de escapar, pero quedó atrapada en un barandal, y es ahí que la flecha logró alcanzarla e incrustarse en su gran pico. Tan pronto como la garza cayó, la anciana y Mahito pudieron ver su verdadera apariencia. El ave no era más que un hombre pequeño y feo, que usaba el disfraz de una garza. Mahito le apuntó con su flecha para que lo guiara hasta donde se encontraba su tía, pero la garza le explicó que era mejor que no fuera. Cuando dijo eso, una rosa roja cayó del techo, y al tocar el piso, simplemente se desvaneció. Sorprendidos, levantaron la mirada para encontrarse con un anciano que reprendió a la garza por no seguir sus instrucciones de guiar a Mahito. La garza, dirigiéndose a Mahito, le dice que no se puede arrepentir después si algo sale mal. El piso de esa gran torre empezó a absorber a la garza, a Mahito y a la anciana. Cuando Mahito abre los ojos, no sabe a dónde está cayendo. Solo espera hasta tocar el suelo y se sorprende al ver que el lugar a donde lo llevó la garza es una playa donde hay un montón de barcos. Mahito sube a un lugar alto para ver mejor, y es ahí que, dentro de ese desconocido lugar, ve una gran puerta dorada y camina en su dirección. Cuando llega frente a esta, lee en ella un mensaje algo singular: quienes están en busca de mi sabiduría perecerán. Mahito, sin saber a qué se refiere esa frase, mira dentro de la puerta y logra ver una oscuridad contenida dentro de un gran dolmen. Sin darse cuenta, detrás de él viene una bandada de pelícanos. Debido al ruido, él se percata de su presencia y gira rápidamente, pero los pelícanos se abalanzaron sobre él, empujándolo hacia la puerta. Mahito escucha cómo susurraban lo hambrientos que estaban, y por la presión, la puerta termina por abrirse. Así, las aves apresuradas entraron sin importarles nada. Al mismo tiempo, una pescadora de aspecto rudo y valiente que pasaba por ahí en una pequeña balsa se da cuenta del alboroto y se apresura a ver quién fue el responsable de abrir la puerta dorada. Cuando pisa tierra firme, con una vara de fuego corre gritando para asustar a las aves y así ahuyentarlas. Cuando la mujer se dirige hacia Mahito, le dice que tienen que salir de ese lugar porque si no, los muertos despertarán. Antes de subir a la balsa, la mujer le reprocha que abrió la puerta, pero él le explica que no tenía intención de hacerlo, sino que fueron los pelícanos quienes lo empujaron. La mujer ve el arco y flecha que Mahito llevaba consigo y le pide que se los muestre. Al ver la pluma de una garza gris en su flecha, la mujer supo por qué los pelícanos no se lo habían comido. De pronto, un fuerte viento sopló y la mujer supo que tenían que irse. Corrió para subir a su balsa, seguida por Mahito. Para poder navegar en ella, ambos la empujaron hasta adentrarse un poco más al mar. La mujer ayudó a Mahito a subirse y ambos, por fin, estaban en camino al lugar al que quería llegar esa mujer desconocida. En su trayecto, ambos atraparon un pez enorme y en eso la
mujer le pregunta a Mahito de dónde venía, y él responde que venía de arriba. La mujer, con curiosidad, le sigue preguntando si era un lindo lugar, pero él le dice que para él no lo era, y pregunta si vio a una mujer llamada Natsuko. En medio de su conversación, la mujer le pide que observe a su alrededor, explicando que en ese mundo casi todos estaban muertos. Entonces, se les acercan varios veleros con hombres extraños remando encima. Mahito, intrigado, pregunta qué son, y la mujer dice que son compradores y vienen por el pescado que antes capturaron. Le explica que ellos son incapaces de matar, por lo que ella se encarga de alimentarlos. Mientras iban remando, se acercan a una pequeña isla llena de árboles con un barco naufragado cubierto de plantas. Cuando ingresan, la mujer le pide a Mahito que le ayude cortando el pescado, porque pronto llegarán los warawara a recibir su alimento para que así puedan volar. La mujer le extiende un cuchillo, pero él, temeroso debido a su nula experiencia, no logra hacerlo correctamente, provocando que la sangre y las entrañas salgan disparadas. Esa misma noche, Mahito tomó una siesta en el hogar de la mujer debido al cansancio acumulado. Cuando se despertó, estaba en el piso rodeado por pequeñas muñecas que tenían un gran parecido con las ancianas que trabajan en la casa donde vive. La mujer le menciona que ellas lo estaban protegiendo, pero que no las tocara y que mejor se sentara a comer. Entonces, Mahito llama a la mujer por el nombre de Kiriko. Ella está desconcertada porque nunca le dijo su nombre. Le pregunta de dónde lo sabía, a lo que Mahito responde que, si bien sus mundos no se parecen en lo absoluto, ambos tienen cosas en común, y en su mundo también conoce a alguien con ese nombre, solo que era mucho mayor. Más tarde, Mahito sale para ir al baño, pero de pronto la luz de la luna se filtra a través de una pequeña ventana, lo que llama su atención. Rápidamente sale para encontrarse con las pequeñas criaturas blancas que salen flotando hacia el cielo. En eso, Kiriko llega y le explica que los warawara, cuando maduran, empiezan a volar. Él, intrigado, le pregunta a dónde se dirigen, y ella responde que ellos van a nacer e irán al lugar de donde viene Mahito. Sin embargo, en medio de esa gran felicidad por verlos partir, los pelícanos se acercan a la espiral que los warawara habían creado para ascender, tratando de devorarlos, pero entonces una gran llamarada de fuego aparece, desprendiendo bolas de fuego que ahuyentan a las aves, y sin querer también alcanzan a los warawara. Mahito, preocupado por las pequeñas criaturas, le grita a la niña que estaba ocasionando esto. Entonces, Kiriko le explica que sin la señorita Himi, ninguno de los warawara hubiera sobrevivido. Luego de esa conversación, se dirigieron al interior para descansar. Mientras ambos estaban dormidos, se escuchó un ruido afuera que despertó a Mahito. Cuando salió a ver, se encontró con un pelícano al borde de la muerte que, agonizante, le pidió que acabara con su dolor, pero él, enojado, le respondió que era su culpa por tratar de comerse a los warawara. Sin embargo, el pelícano le explicó que a ellos los trajeron a ese mundo para alimentarse de esas criaturas. A pesar de su agonía, el pelícano alcanzó a decirle una última cosa antes de fallecer. Le aseguró que el mar alberga en él una poderosa maldición. De repente apareció volando la garza despidiendo el alma del pelícano. Entonces le ofreció a Mahito llevarlo al lugar donde se encontraba Natsuko, pero este rechazó su oferta. Sin embargo, la garza aún quería que Mahito le devolviera su pluma e intentó convencerlo diciendo que, si no se daban prisa, alguien se comería a Natsuko. Mahito, ya harto y frustrado por la garza, la amenazó con romper su pluma si no le decía dónde estaba su tía. Después de una larga conversación y con ayuda de Kiriko, él aceptó ir junto a la garza a buscar a Natsuko, y así ambos emprendieron un largo viaje. Por otro lado, en la realidad donde se encuentra el padre de Mahito, se desarrolla una búsqueda exhaustiva para encontrar a las 3 personas desaparecidas. Soichi, casi resignado, conversa con una de las ancianas, quien le comenta que este tipo de sucesos extraños suceden constantemente en ese lugar, todo debido a la gran torre que se encontraba en el bosque, ya que fue construida alrededor de un objeto extraño que hace mucho tiempo había caído allí. Soichi, consternado por la historia, ordena que busquen en esa torre. Volviendo con Mahito y la garza, ambos caminan por bosques extraños para llegar a la casa del herrero, que estaba custodiada por pericos gigantes. El ave le explica que, si quieren encontrar a su tía, deben pasar por ese lugar. Entonces idearon un plan utilizando a la garza como señuelo para que Mahito lograra entrar sin que se dieran cuenta. Sin embargo, en el interior de la casa había más pericos gigantes que intentaron comérselo, pero para su buena suerte apareció entre llamas Himi, quien antes había ayudado a los warawara a escapar de los pelícanos, logrando salvarlo. Mahito le comenta que está buscando a Natsuko, y Himi responde que ella es su hermana pequeña, lo que deja a Mahito confundido. En ese momento, Himi lo invita a visitar su hogar y es llevado a través de un túnel de fuego. Cuando ambos salen de la casa, Mahito puede ver a lo lejos una torre igual a la que se encuentra cerca de su casa. Himi le explica que es la misma, solo que esa torre habita en muchos mundos distintos al mismo tiempo. Después, Himi guía a Mahito por unos pasillos secretos, esquivando la mirada de los pericos gigantes que custodian ese lugar. Al seguir caminando, llegan a un largo pasillo con diferentes puertas numeradas que indican su orden. Era el corredor del tiempo.
En eso, Himi encuentra la puerta que conduce al mundo de Mahito y le pide que se vaya. Sin embargo, él no quiere irse sin antes llevar a Natsuko consigo. Mientras ambos discutían, los pericos gigantes se acercaban más a donde se encontraban. Los niños, al percatarse de esto, se escabullen por una cueva secreta para perderlos. Es ahí cuando Himi se rinde ante la fuerte convicción de Mahito y lo lleva hasta una sala de partos donde se encontraba Natsuko. Cuando Mahito ingresa en la sala, ve a Natsuko en una cama sin poder moverse. Él la llama, pero ella sigue sin responder. En eso, la sala empieza a llenarse de papeles que parecían impregnarse en sus cuerpos. Para cuando su tía recobra el conocimiento, con voz alterada empieza a gritar diciendo que lo odia y que quiere que se vaya de ese lugar porque no va a regresar. Es en ese instante que Mahito, sintiendo su corazón herido, se aferra a ella llamándola por un nombre que nunca había usado para referirse a ella, mamá. Himi, al oír los gritos desde afuera, ingresa a la sala solo para encontrar a Mahito al borde del desmayo, con miles de papeles impregnados en él. Entonces usa su llama para quemarlos y sacarlo de ese lugar. Sosteniendo su cuerpo, Himi llama al maestro de la piedra sagrada, pidiéndole que permita a Mahito y Natsuko regresar a su hogar. Cuando Mahito abre los ojos, se encuentra en un lugar oscuro donde solo hay una abertura de luz. Él ingresa en ella y es conducido al interior de un templo, donde lo espera un anciano que le da la bienvenida. Mahito, sin temor, se presenta y le pregunta si él es el maestro de la torre y su tío abuelo. El anciano le pide que lo acompañe y Mahito accede. Lo guía hacia un prado donde ve una gran piedra flotando en el aire. El anciano le explica que todo ese mundo existe gracias a ella y le dice que está buscando a su próximo sucesor, que debe ser un familiar directo para que la paz y la armonía reinen en ese mundo. Le pregunta si puede confiar en él para continuar con su legado. Sin embargo, Mahito, al observar las piedras que el anciano extiende hacia él para que con ellas moldee ese mundo, se da cuenta de que en ellas hay maldad. De repente, Mahito recobra el conocimiento pensando que había sido un sueño. Levanta la mirada y perturbado se da cuenta de que está rodeado por pericos gigantes que se preparan para cocinarlo. Por otro lado, mientras Mahito buscaba a su tía tras separarse de la garza, esta lo había seguido intentando rescatarlo. La garza noqueó a los pericos y ambos lograron escapar de ese lugar. El ave le comentó que Himi había sido capturada por el rey de los pericos, quien buscaba llevarla ante el maestro de la torre para tomar el control de ese mundo, todo debido a su intrusión en la sala de partos. El rey de los pericos se dirigió hacia donde se encontraba el maestro de la torre y Mahito lo siguió para rescatar a Himi, pero el rey se percató y destruyó las escaleras que conducían al anciano. Cuando el rey se encontró con el maestro de la torre, este le pidió que caminaran para conversar. Entonces, el anciano le comentó que le gustaría que olvidara el incidente de la sala de partos. El rey, conteniendo su enojo, respondió que había sido un incidente grave. Finalmente, dejó a Himi bajo el cuidado del anciano y se retiró del lugar. Cuando Himi despertó, el anciano, con voz calmada, le mencionó que permitiría que Mahito regresara a su mundo, lo cual conmovió y alegró mucho a Himi. Mientras tanto, Mahito y la garza llegan a la entrada por donde había pasado el rey, y Mahito se da cuenta de que ya había estado en ese lugar mientras estuvo inconsciente. De pronto aparece una gran puerta de madera y ambos ingresan sin notar que el rey de los pericos los está siguiendo. La puerta los conduce por un extenso pasillo, donde encuentran a Himi, quien corre inmediatamente hacia Mahito para abrazarlo y rompe en llanto en sus brazos. Preocupado, Mahito le pide que lo guíe hasta donde se encuentra su tío abuelo. Los tres cruzan un camino de piedras sobre el agua, seguidos por la garza y el rey de los pericos. Cuando llegan al lugar donde está el anciano, él les muestra las piedras que antes le había entregado a Mahito, explicando que estas no están manchadas por la maldad y que deben apilarse para crear un mundo de paz, donde siempre prevalezca la generosidad. Entonces, Mahito reflexiona y le menciona cómo la cicatriz en su cabeza representa la maldad que existe dentro de él y por eso no puede tocar esas piedras. En cambio, expresa su deseo de regresar a su mundo junto a Natsuko, a quien ahora considera su madre. El anciano le pregunta si está seguro de esa decisión y Mahito, con confianza, responde que sí, que en su mundo anhela conseguir buenos amigos como Himi, Kiriko y el hombre garza. Sin embargo, el anciano insiste en que debe apilar las piedras, ya que él no podrá mantener ese mundo por mucho más tiempo. De repente, el rey de los pericos, que había escuchado la conversación, sale apresuradamente y comienza a apilar las piedras, burlándose de que unas simples piedras puedan ser responsables de la existencia de ese mundo. Al instante, las piedras empiezan a tambalearse y frustrado, él las corta con su espada. En ese momento, todo comienza a colapsar y a ser absorbido por el espacio. La piedra gigante flotante desaparece junto con la existencia de ese mundo. Desesperados, Mahito, Himi y la garza corren hacia el corredor del tiempo. Mientras tanto, en otra parte de ese lugar, Kiriko ayuda a Natsuko a salir sana y salva. Himi logra ver la puerta que conduce al mundo de Mahito, pero él está preocupado, pues se da cuenta de que ella es su madre cuando era niña y no quiere que muera calcinada en el futuro. Himi le explica que de todas formas llegará a ser su madre y que la muerte por el fuego no le asusta en absoluto, pues a pesar de todo se sentiría afortunada de haber sido su madre y de tener un hijo como él. De pronto, Kiriko y Natsuko llegan corriendo hacia ellos. Después de una breve despedida, Kiriko y Himi entran por una puerta para salir del lugar que se está colapsando.
Al mismo tiempo, Mahito junto a Natsuko y la garza atraviesan la puerta que los conduce a su mundo, seguidos por los pericos y pelícanos que también huyen para sobrevivir. Cuando por fin Natsuko y Mahito salieron, la torre se desplomó, reduciéndose a un montón de escombros. Entonces la garza se acercó a Mahito y le preguntó si recordaba el lugar en el que habían estado. Mahito, sin comprender del todo la situación, respondió que sí. El ave, con una mirada serena, le explicó que es mejor olvidarlo. En ese instante se despidió de él, llamándolo amigo. En ese momento, del bolsillo de Mahito comenzó a salir la anciana que lo acompañó en su ingreso a la torre, dejando de ser una pequeña muñeca. Poco después, a lo lejos, aparecieron las criadas y Soichi, quien corrió desesperadamente hacia ellos, abrazando con fuerza a Natsuko y Mahito, a quienes había extrañado tanto y buscado con tanto fervor. Finalmente estaban juntos de nuevo, y lo más importante, estaban a salvo. Un año después, Mahito y su familia regresaron a Tokio. Ahora, él era hermano mayor y aunque su vida había vuelto a la normalidad, aún recordaba con claridad aquel extraño lugar que una vez conoció. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.